Presentación de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Como todos los años, nuestras actividades forman parte de esta maravillosa feria. Primero los agradecimientos, muy especialmente a la señora Nelly Espiño, gran colaboradora, al señor Tomás Villafañe y a las señoras Alicia Ferreiros, María Silvia Corcuera, siempre presentes. A Santiago Aguiar, que nos está viendo desde Chile, gran colaborador con su blog e Instagram, @La Vida Infinita, Libros y Lecturas. A Laura Orsi, Estela Jam, Prensa, Difusión y Comunicación. Aparte con ella trabajamos profundamente los temas para la feria. Y a Guillermo Amor, que es el top en lo tecnológico. Bueno, y a todos los que nos acompañan. O sea, hoy tenemos una mesa estupenda y quisiera hacer algunos comentarios. El título de hoy es La soledad en nuestra época, vacío o plenitud. El mundo de las soledades es muy variado. En una época con una mirada negativa sobre la soledad, época de hiperconectividad, de hiperactividad, de un consumo que intenta definir al individuo, donde la fantasía de ubicuidad trata de demostrarse con las selfies, donde los likes expresan cuánto nos quieren y cuántos nos siguen, suena extraño decir que se disfruta de la soledad. Sin embargo, puede ser un espacio donde encontrar recursos para no caer. Sin embargo, puede ser un espacio donde encontrar recursos para no caer en la superficialidad de un mundo narcisista. Pensemos cuántos creadores eligen la soledad para crear condiciones propicias para su desarrollo espiritual, artístico o intelectual. Freud, Klein, Bolas y tantos otros psicoanalistas hablan de la soledad, pero es Winnicott quien consideraba la capacidad de estar solo en presencia de la madre como un importante signo de madurez del desarrollo afectivo. Dijo, intento justificar la paradoja según la cual la capacidad de estar solo se funda en la experiencia de estar solo en presencia de alguien. Solamente cuando está solo, el bebé es capaz de descubrir su vida personal. Desde la literatura, Santiago Aguiar nombra distintas soledades, por ejemplo, la García Marquesiana, aquella que reside en la fatalidad, que es social, histórica, asentada en una familia, metáfora de un país y un continente, la pizarnikiana, ambivalencia entre herida y motor, emergente de la experiencia de ser mujer y escritora, la rilkiana, productiva según Pizarnik, pero sobre todo definitoria de una personalidad, el poeta de la soledad. Bueno, y enumera varias más, por ejemplo la de Artaud, Plath, etc. Desde el cine, en una entrevista que le hacen a Andrei Tarkovsky, le preguntan qué le diría a los jóvenes. Dijo, pienso que quisiera decirles que intenten más encontrarse a sí mismos en su soledad, que amen estar consigo mismos, que no se pierdan en ruidos agresivos. Es cierto que a veces no es agradable, se teme, abruma, violenta, pero es algo aprender desde chicos, escucharse. Extrañarse de lo que surge cuando uno está solo puede ser peligroso. Yo diría, es el asombro de lo inesperado. Ahora les voy a leer algunos pensamientos escritos especialmente para la mesa. Fernando Sánchez Orondo, escritor, nos ofrece un poema que viene a cuento de la soledad. Dice, suelo vivir tan lejos de mí que los otros, aunque los reclame, no pueden acercarse. Néstor Cruz, artista plástico, autor de este cuadro que es Insondable Soledad, obra que formó parte del flyer, dijo, es en la soledad del alma, en el silencio, donde alcanzamos sentir y conectarnos a la profundidad y el misterio del infinito espacio sin tiempo, y que nos llevará, a su vez, al despertar en la dimensión desconocida del universo invisible. Para finalizar, dos artistas argentinas. María Torcello, escultora, nieta de Josefina Rovirosa. A partir de su obra, El Umbral, escribió un texto del que voy a leer solamente una parte. Todo lo conocido tiene que morir.
Estoy de pie frente a mi muerte. Nadie puede acompañarme, solamente la infinita soledad. Ya no hay cuerpo ni armaduras, no hay formas, no hay referencias, no hay nada. Solo vacío absoluto. Solo queda entregarse y rendirse. El tiempo se detiene, el espacio desaparece, no hay límites, todo cambia. Eso somos, un umbral, un vórtice donde las fuerzas del universo juegan a inventar. Su abuela, Josefina Rovirosa, le regaló este cuadro a María a los 15 años, un óleo sin título. Vemos acá una obra luminosa donde un personaje arropado en medio de un mar arremolinado de pinceladas se asoma al umbral. Presagio de una artista a otra de no temer llegar hasta el extremo del propio sentimiento de soledad, aceptando que la originalidad de la creación demanda un trabajo silencioso, meditativo y solitario. Bueno. Hola. Bueno. Ahora le voy a dar la palabra a nuestros invitados. Vamos a empezar por Esther Cross, que es escritora y traductora. Publicó 2 libros de entrevistas, uno con Bioy Casares y otro con Borges, en colaboración con Félix de la Paulera. Crónicas de alados y aprendices, La inundación, El banquete de la araña, Radiana, La señorita Porcel, que se reeditó, ¿no? Y los libros de cuentos La divina proporción, Kavanagh y 3 hermanos. En el 2013 publicó La mujer que escribió Frankenstein y en abril de este año el libro La aventura sobrenatural, escrito a 4 manos, como dijo, con Bettina González. Y quiero agregar que Esther en plena pandemia nos acompañó en la Comisión de Cultura, que habíamos elegido ese año Frankenstein, y el libro de ella fue nuestro libro de cabecera y de una presentación excelente. Bueno, te escuchamos, Esther. Bueno, muchas gracias anticipadamente por la escucha. Muchas gracias, Patricia, y un gusto compartir la mesa y estar aquí con ustedes. Bueno, la soledad, vacío o plenitud, para una escritora, para alguien que se dedica a escribir, es casi como, sería como, era mi tema preferido, no me había dado cuenta hasta que Patricia me lo dijo, porque un escritor con la soledad es como, se convierte como en el bombero piromaníaco. La soledad es su materia, es lo que el escritor prende y apaga todo el tiempo. John Steinbeck decía que cuando somos grandes nos olvidamos de lo difícil que es aprender a leer. Leer en la introducción de los Hechos de los Caballeros del Rey Arturo, él dice después de todo que es leer, es mirar en una página unas manchitas negras, unos signos. Eso le exige al niño muchísima concentración. Esa concentración necesita silencio y ese silencio necesita soledad. El lector de alguna manera necesita, digamos, aislarse. Usemos la palabra aislarse para después venir a esta época que hace poco tuvimos un aislamiento social obligatorio. Pero el lector necesita ese aislamiento, lo necesita y después le empieza a tomar el gusto, le empieza a gustar. Y hay otro escritor, James Salter, que en el arte de la ficción dice, cuando leemos no vemos ni oímos nada y sin embargo nos parece que sí. Yo creo que es una de las definiciones de lectura y de lo que es la literatura más poderosas, más sugerentes que leí. Y por supuesto que para que esas imágenes, para que eso que vemos y oímos sin que lo veamos ni lo oigamos aparezcan, también necesitamos aislarnos y también necesitamos silencio, que se baje el volumen de lo que nos rodea para que eso pueda aparecer. Del otro lado de la página, lo mismo pasa con la persona que escribe. La persona que escribe lo que está haciendo es leer casi o traducir estas voces que le están apareciendo en la cabeza, que es la voz de la ficción o del ensayo. Ustedes que escriben ensayos seguramente en su actividad psicoanalítica. Y para que esas voces que son muy tímidas y muy finitas se puedan escuchar, también hay que bajar los otros sonidos que rodean. A veces las lecturas que rodean también. A veces la persona que escribe se tiene que quedar sola de su biblioteca un rato. Hola. Hola. Para que pueda surgir esa voz, para que pueda aparecer. Hasta ahí
Yo digo que es una materia, casi un requisito, como una condición para que aparezca la escritura. Tanto que después uno dice, bueno, una persona que escribe, un escritor, es escritor porque es solitario, o a lo mejor es solitario porque escribe. Yo no sé dónde empieza y dónde termina eso, ni siquiera sé si es muy importante, pero me parece que es en esa especie de cinta de Moebius, en esa circularidad donde está lo interesante de la cuestión. Pero la escritura y la lectura tienen un aspecto paradójico que es donde me parece que todo se empieza a poner mucho más interesante todavía. Porque la persona que lee, la persona que escribe, necesitan esa grandísima soledad, que a lo mejor es de un momento, como esos parpadeos de Dios, es cuando se corre el velo, son momentos así como de trance y de destello, justamente para comunicarse con otro. Es ahí donde la cosa se empieza a como poner todavía mucho más sustanciosa y más interesante, cómo se necesita esta soledad para poder traspasarla justamente. Yo lo dejo como una pregunta, o como una pregunta para los expertos en los asuntos del alma, ya trabajando con la palabra activamente en contacto con el otro. Como contaba Patricia, durante la pandemia yo escribí un libro a 4 manos con una colega. Ese libro se llama La aventura sobrenatural y cuenta la incursión de los científicos y los escritores a partir de 1860-70 hasta la Primera Guerra Mundial en todo lo que fueron las investigaciones sobrenaturales. El espiritismo, que era la parte más espectacular, la parte más vistosa, digamos, el ocultismo, que era una parte más iniciática y secreta. Y no es casual, creo, por esto justamente que les decía, que gran parte de los escritores de esa época fueran los que se dedicaban casi como si tuvieran una experiencia antes de saber que la tenían a estas cuestiones. Y creo que tenía que ver esto con el acto de escribir. William Yeats, Oscar Wilde, Rossetti, Dante Gabriel Rossetti, todos ellos se dedicaron profundamente a investigar. Henry James también, la escritora Rashilde, Alice James, en contacto con su hermano Henry James, se dedicaban a investigar la telepatía. Como dos mentes separadas podían entrar en una altísima comunicación. Bueno, creo que no es casual que fueran los escritores los que estaban ahí, sobre todo activamente investigando esto. Pero quiero pasar, porque como Borges decía, a todos nos gusta que nos hablen de personas concretas y nos cuenten experiencias personales, hablar de una escritora, la escritora que es para mí la escritora de la soledad, que es Emily Dickinson. A mí me gusta la figura Emily Dickinson. Me gusta la figura de Emily Dickinson porque si hablo de ella puedo dar un pasito más todavía, tratando de ser breve. Emily Dickinson vivió aislada dentro de su misma familia. Se la consideraba casi una leyenda. Vivía vestida de blanco en una época, la época victoriana en Estados Unidos, donde todas las mujeres en general tendían a vestirse de oscuro. Estaba en su jardín con su invernadero. Escribió una obra secreta, no la daba a conocer. A veces le mandaba a sus sobrinos en una canasta alguna línea, algún poema. Ella vivió sola y la compadecían por su soledad. Esto a mí también me interesa. Esta es otra pregunta que dejo. ¿Por qué el solitario siempre es tan inquietante? Tan inquietante que se lo compadece casi, me parece que como un mecanismo de defensa de los otros frente a él. No lo sé. Lo cierto es que ella vivió sola, vivió aislada, escribió una obra que solamente pareciera ser que podría haber germinado en esa soledad. Ella necesitaba esa soledad como un método de conocimiento. La tomaron como una rareza, se convirtió en un personaje legendario de Amherst, donde vivió, pero en 1925 una sobrina de ella, que se llamaba Martha Dickinson Bianchi, escribió un libro que se llama Cara a Cara. Y en ese libro, Martha Dickinson Bianchi cuenta sus memorias de Emily Dickinson. Y lo que hace es una defensa de la decisión de Emily Dickinson de estar sola. Les cuento un recuerdo cortito de Martha, por ejemplo. Ella cuenta que cuando era chica una vez, no sé qué habría hecho, que decidieron castigarla y la encerraron en una habitación. El típico castigo, te quedas sola. Esa es otra. El vacío, ¿no? Ese miedo. Pero a ella le gustó estar sola en esa habitación, porque se empezó a imaginar cosas, así que cuando le abrieron la puerta para sacarla, ella no quería salir.
Y ella se lo contó a la tía, y la tía le dijo, para una Dickinson nunca va a ser un castigo que a una la encierren en una habitación. Y otra cosa que ella recuerda es que Emily Dickinson la hacía entrar en su zona de soledad. Esto es rarísimo, porque en general el solitario sale, rompe su zona de soledad, la quiebra para entrar en contacto con el otro. Lo que ella lograba con los niños era compartir el secreto y esta cosa de complicidad. Ella hacía que los chicos entraran como en esta cosa de contrabando, de que participaran con ella en la soledad. Es algo raro. Lo que pasa es que, como siempre, la soledad se empieza a complicar. No se preocupen que no voy a recitar, pero les quería leer algunas cositas que dijo ella de la soledad. Para empezar, la soledad se puebla rápidamente. Miren esta. Sola no puedo estar, pues multitudes me visitan. Incontables compañías entreveran las llaves. Voy a saltear. Sus llegadas pueden saberse por mensajeros internos. Sus partidas no, pues nunca se han ido. Así que ahí tenemos la plenitud y el vacío al mismo tiempo. Poco después dice esto, que parece casi un, no sé, como un enigma. Podría estar más sola sin mi soledad. Tan habituada estoy a mi destino. ¿Qué quiere decir podría estar más sola sin mi soledad? Yo creo que primero está diciendo que ella en su soledad, de alguna manera, se siente acompañada, pero además esta soledad empieza a crecer, empieza a tener sustancia. La soledad de esta escritora se convierte en una especie de presencia que curiosamente la acompaña. Y acá leo esta poesía muy breve que escribe muy poco tiempo antes de morir. Hay una soledad del espacio, una soledad del mar, una soledad de la muerte, pero estas sociedades parecen, comparadas con ese más profundo sitio, con ese polar aislamiento, un alma que admite a ella misma delimitada infinidad. Esta es una traducción de Silvina Ocampo, otra solitaria, o una escritora que más bien dijo, yo no soy solitaria, yo soy privada. Me parece que es privada, que me parece que también es algo lindo. Pero esto de la delimitada infinidad, a mí me gusta porque se ve la paradoja de otro aspecto de la literatura con la soledad, que es lo difícil que es contarla. Porque si nos ponemos a pensar, en cuanto empezamos a contar la soledad, cuando un escritor, un narrador, ahora dejemos a los poetas que pueden hacerlo, porque manejan la síntesis y porque pueden, como en un sueño, manejar dos palabras contradictorias al mismo tiempo en un mismo verso, bajo el mismo aspecto, y estar ofreciéndonos una imagen que nos deja boyando días, meses, años. Un narrador que tiene que ordenar cronológicamente cómo cuenta la soledad. Y la soledad se va desintegrando mientras la cuenta, porque en el mismo momento en que le está contando, la soledad se empieza a desintegrar. La novela por excelencia sobre la soledad, Robinson Crusoe, se arruina rápidamente, aparece Viernes en la isla. Y esa es la novela, pero que esencialmente se supone que representa la soledad. La soledad se va deshaciendo. Ese es exactamente, creo que la soledad es el tema de la literatura. Bioy Casares decía que los seres humanos somos seres gregarios que no saben vivir en soledad. Y creo que de eso se trata todo. Sin embargo, voy a tratar de hablar de algunos escritores, y ya vengo hacia ahora, que sí pueden hablar de la soledad. ¿Y cómo lo hacen? Los nombro rápido, y son muy poquitos. Marguerite Duras. Y extrañamente Marguerite Duras no toma la soledad como tema. Creo que tomar la soledad como tema es engañoso para un escritor, justamente por esto. Marguerite Duras transmite la soledad justamente en los espacios que va dejando entre líneas, en los silencios, en todo lo que es sustraído de lo que cuenta, sustraído del lenguaje. Más acá, y ya que la nombré, voy a hablar de Bettina González y de los cuentos de Bettina González en un libro que se llama El amor es una catástrofe natural. ¿Y por qué? Yo no sé si Bettina lo hizo intencionalmente. En todos esos cuentos de Bettina, la soledad aparece como el clima, como el telón de fondo. En todos los cuentos aparece la soledad de las personas que navegan por internet. Hay, por ejemplo, personas que se ponen a buscar en un sitio que ahora no me acuerdo cómo se llama, sus sueños, y buscan en la red si alguien tuvo ese mismo tipo de sueños, para darse cuenta, por ejemplo, por supuesto, de que van a encontrarse con sueños muy parecidos, pero nunca con el mismo.
hay personas que viven en un pueblo y que a una hora del atardecer, cuando están solas, les empiezan a pasar cosas raras, porque la soledad propicia cosas raras. Eso también los escritores lo saben bien. Los escritores escriben solos, pero después siempre le piden a un colega que chequee lo que escribió, sobre todo si escriben con humor. Es en la soledad donde se les ocurren las cosas más geniales, pero también los disparates más grandes. Entonces, entre escritores en general se cuidan la espalda, se chequean que los chistes no se hayan ido de tono. En todos los cuentos de Bettina, la soledad aparece como un telón de fondo, sobre todo porque hay niños que escuchan voces y se les aparecen fantasmas, y si ustedes se ponen a pensar, siempre en los personajes, o casi siempre, van a haber fantasmas. La soledad propicia la aparición de fenómenos extraños, o sea, en literatura, estoy hablando en un libro, siempre en general el personaje va a estar solo, es en la soledad donde eso puede pasar. Pero hay un libro que se llama Muñecas, de Ariel Magnus, que es un escritor contemporáneo, donde sí aparece la figura del solitario. Y lo que hace Ariel, y para mí ese es el desafío, y les recomiendo muchísimo el libro a quien le interese el tema, es tratar sí de pintar de arriba abajo como es un solitario puro, un tipo que disfruta cuando consigue no ir a una fiesta. Cuando está en su casa y él sabe que hay una fiesta a la que él no fue, dice que es uno de los momentos más felices de su vida. Él dice que él es el solitario de verdad. Él no busca la soledad ni siquiera para escribir, porque dice que esa soledad tiene un fin. Él quiere ejercer la soledad por la soledad en sí misma. Y él sabe que lo ven como un perverso. Y creo que esa es la clave de este libro. Y esa es la otra pregunta que quiero dejar. ¿Por qué el solitario es un personaje mucho más amenazante? O sea, en general se dice, por ejemplo, en las películas de Estados Unidos, dicen, esta película es una crítica a la sociedad de Estados Unidos. Si todo termina en familia, en general no es una crítica a Estados Unidos. Puede haber modificaciones en el tipo de familia que proponen, pero muy pocas veces hay un personaje solo que se reivindique solo, que se salga del sistema. Bueno, en esta novela sí se sale del sistema. Bueno, en ese minuto que me queda voy a lo contemporáneo, y es que este personaje de Ariel hace su descargo, hace su canto a la soledad. Ariel también tiene un libro que se llama Oda al odio, que es una antología de textos misantrópicos, y él dice que la diferencia entre el egocentrismo del solitario y el egocentrismo a secas es que el solitario le basta su egocentrismo para sí mismo. El egocentrismo a secas es el egocéntrico que quiere que lo miren los demás. Esto es lo que yo creo que marca la diferencia con lo que está pasando ahora en las redes, donde hay soledades que se exhiben para que las miran y las aplaudan. Nada más. Bueno, excelente, Esther, como siempre. Y bueno, no sé si vale, pero los libros de Esther son buenísimos. Así que léanlos porque son fantásticos. Bueno, ahora nos va a hablar Gabriela Goldstein, que es psicoanalista, presidente de la Asociación Psicoanalítica Argentina, miembro titular en función didáctica y training analyst de la Asociación Psicoanalítica Internacional, doctorada cum laude en psicología de la Universidad de El Salvador, miembro del Comité de Cultura de la Internacional de Psicoanálisis. Bueno, ha sido coordinadora de departamentos en APA, ha recibido premios, es coautora de varios libros y publicó su libro Experiencia Estética, escrito sobre psicoanálisis y arte. Es arquitecta y pintora. Bueno, te escuchamos, Gabriela. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mucho gusto. Hola, Oscar, Esther, Patricia. Bueno, es un gusto estar con ustedes aquí y compartir un momento de soledad acompañados. Yo le decía a Patricia, qué difícil es hablar después de una escritora, y una escritora como vos. Entonces, bueno, yo les voy a hablar, se me ocurrió nombrar este breve texto, Te escucho lo que quieras, Soledades y la Splendid Isolation. Como creo que hay algunas cosas que tenemos en común en lo que dijiste, Esther, y bueno, citaste a Robinson, citaste muchas cuestiones de la soledad creativa. Voy a empezar por una cita de Freud. Freud dice,
en 1914, pero la ciencia no repararía en mí mientras yo viviese. Algunos decenios después, otro, infaliblemente, tropezaría con esas mismas cosas para las cuales no habían madurado los tiempos. Haría que los demás las reconociesen y me honraría como un precursor forzosamente malogrado. Entretanto, me dispuse a pasarlo lo mejor posible, como Robinson en su isla, solitaria, cuando desde los embrollos y las urgencias del presente, recordémonos el inicio de la Primera Guerra Mundial, vuelvo la mirada a aquellos años de soledad. Quiere parecerme, porque él está recordando incluso el 1900, quiere parecerme que fue una época hermosa, una época heroica. Al splendid isolation, entre comillas, dice Freud, no le faltan ventajas ni atractivos. Freud dice, no tenía ninguna bibliografía que leer, ningún oponente mal informado a quien escuchar, no estaba sometido a influencia alguna ni urgido por nada. Freud usó esta expresión, splendid isolation, espléndido aislamiento, por primera vez al referirse a su completo aislamiento científico y social en Viena, en una carta, en realidad, a su otro compañero, que hacía que no estuviera verdaderamente solo, que era Wilhelm Fliess, su gran compañero de intercambio epistolar y hasta podría decirse un gran amor de la vida de Freud, un gran amigo con el que, como todas las pasiones, terminan en dificultad. Le escribe esa carta a Fliess en 1900 y esta frase, bueno, tiene otras connotaciones que en otro momento las comentaremos, no son connotaciones muy favorables, pero también tienen que ver con la actualidad, porque era la idea que usaba la Inglaterra, la gran Inglaterra del año 1847, para sus movimientos expansionistas y aislarse sobre sí misma. De todas maneras, Freud la usa poéticamente porque también en ese momento él estaba en cierta forma a solas. Piensen que Freud en ese momento estaba aislado y decía que en Viena se le hizo el vacío. En más de 10 años no tuvo ningún partidario. Y esto sucedió después de que él se separara de su mentor Breuer, que ese fue otro tema, obviamente, que implicó un sentimiento de soledad muy importante, puesto que los dos estaban solos ante un gran descubrimiento, un descubrimiento que era rechazado por la academia, rechazado por la Viena que tiene esa doble moral en el año 1900, como ustedes saben, la sexualidad infantil y el inconsciente. En Viena, dice Freud, se me hizo el vacío. En el extranjero no se me tenía en cuenta. Y su gran libro, el libro La interpretación de los sueños, editado y publicado a instancias de Freud en 1900, apenas fue reseñado. Y dice que tras el incidente, bueno, en 1900 tampoco cuenta, porque tuvo, como conté antes, una dificultad y un encuentro difícil con Fliess, precio de propiedad intelectual de algunos descubrimientos, porque en estos intercambios que tenemos los pensadores, los que escribimos estando a solas, muchas veces, casi siempre yo diría, intercambiamos necesariamente, aunque no lo sepamos, nuestras ideas. Y se llame criptomnesia o como se llame, influencia, de la cual habló también Harold Bloom, la ansiedad de la influencia, de que haya algún otro autor penetrado sin que nos demos cuenta en nuestra escritura y en nuestro pensamiento. Bueno, Freud y Fliess tuvieron esa dificultad por la cual ya no cuenta tampoco con el apoyo de su amigo Fliess. Bueno, esto me parece muy interesante porque podríamos pensar que ella, lejos de la amistad y la protección de Breuer y casi rota su amistad con Fliess, él se encuentra solo, como dice, pero no está solo. Está, a su decir, en esa splendid isolation,
Pero es allí donde los grandes descubrimientos en el campo intelectual, podríamos decir, que solo son posibles para el individuo que trabaja, entre comillas, yo diría, en solitario. Digo entre comillas porque siempre hay un otro, seguramente Oscar va a decir un gran otro, que estaba con Freud, que es ni más ni menos que el descubrimiento de la ciencia psicoanalítica. En ese momento él se abrazaba a su descubrimiento del inconsciente, al trabajo y a la clínica, y pudo, sin tener aparentemente ninguna interferencia, desarrollar sus ideas de una manera como él las evoca nostálgicamente en esa Splendid Isolation. Entonces yo diría ahora, lo que quería decir es que Freud, por supuesto, utilizó este término, lo utilizó metafóricamente. Cuando hablamos de Splendid Isolation, estamos hablando de un gran descubrimiento que hace Freud en ese momento, y que es la cualidad de la realidad psíquica, o sea, la fantasía, podríamos decirlo en otros términos. La fantasía creadora, podríamos decirlo un poco más adelante, si podemos desplegar cierta condición de posibilidad, como la voy a describir más adelante. Entonces, este gran descubrimiento que sostiene a Freud en la Splendid Isolation es esta realidad psíquica que es como una realidad distinta de cualquier otra. Y de eso no podemos movernos, porque es la realidad psíquica con la que nosotros podemos crear un mundo fantástico. Y en ese momento, ese mundo fantástico fue y sigue siendo el descubrimiento del inconsciente. Ahora vuelvo un poco a estas condiciones de posibilidad que implica lo que dije antes, las soledades. Te escucho lo que quieras. Voy a contar una pequeña viñeta de una supervisada hace muchos años. Me cuenta que tenía un amigo que se había separado hacía poco tiempo y ella iba a hacer una comida, entonces bueno, lo había invitado y le dijo un poco así, de una forma un poco canchera, le dijo, bueno, venís alone, o sea, solo. Y él le dijo, on my own. Es difícil de traducir, pero una cosa es un tipo de soledad, la que yo le dije, venís solo, y me dijo, no, podríamos traducirlo por las mías o conmigo mismo, o de alguna forma que implicaba que no estaba solo, no estaba con su pareja o con alguien en ese momento, pero estaba por las suyas, por así decirlo. Me pareció interesante porque entonces podemos pensar que hay muchas soledades, por supuesto, pero hay dos soledades muy distintas. Estar solo y una forma de soledad creativa, que es de lo que estuve hablando en relación a Freud. En esta soledad hay una fuerza creativa, yo diría poética. Es el espacio de las creaciones, las producciones científicas, el entendimiento, y es, para que lo pensemos, ahora en estos tiempos tan acelerados, en estos tiempos de tanto input y de tanta información que nos entra, es lo que habilita, además del entendimiento, el gran acto revolucionario que es el pensamiento. Parece algo obvio que todos pensamos, pero el acto del pensamiento es otra cosa, es una posibilidad que implica la reflexión también, y sin dudas implica al otro. Esta soledad de la que estoy hablando, podemos decir, pensando desde el psicoanálisis, proviene de lo que Winnicott llamó la capacidad de estar solo o a solas. Es algo que sucede muy temprano. Podríamos decir que es un instante mítico, pero que dura un tiempo en la temprana infancia. Y a su vez este tiempo proviene de un tiempo anterior, que él llamaba algo así como jugar o estar solo ante la presencia de otro. Entonces, esta sucesión de tiempos donde el otro se va simbolizando y va creando un contexto que me permite creer que yo estoy creando el mundo.
Entonces, en estas condiciones de posibilidad, si son suficientemente buenas, quiero decir, no está todo el tiempo el objeto presente, está ausente, pero no está totalmente ausente, está suficientemente presente como para garantizar que hay alguien, que hay otro. En ese momento se juega la posibilidad de lo que llamamos de una manera muy amplia, todos en general, creatividad, que es algo bastante más complejo, lo sabe perfectamente Esther. Winnicott hablaba de la creatividad del sentirse vivo, que es una forma de vivir sintiéndose conectado con el mundo y conectado con el otro, aún en la soledad. En este momento fecundo se genera el ligamen con los otros y con la comunidad. En estas condiciones podemos saber que el otro está presente siempre, pero como ausencia. Esto es clave para lo que estamos diciendo de la soledad creadora y de la posibilidad de que emerja el deseo. Esta soledad es la que promueve la sublimación y la creación. Y según Winnicott, su sustancia, si se podría traducir en algún término, o materia, aunque es algo totalmente intangible, perfecto, es lo que él denomina ilusión. No pensemos que la ilusión es una ilusión de un ideal, simplemente es la posibilidad de poder creer que lo que yo me imagino es algo de lo que yo estoy creando, pero al mismo tiempo sé que eso también es una imaginación. O sea, no estoy en el universo psicótico, por eso, si bien tengo un minuto, me acaba de decir Pato, simplemente voy a decir que este tipo de soledad es totalmente diferente de otro tipo de soledad, la del aislamiento, no del splendid isolation, obviamente, que es algo que nos hace pensar nuestra sociedad contemporánea. Esta soledad que dije, la soledad casi podría decir juguetonamente malévola, es la soledad impregnada de la psicopatología activa, no es la que acelera el acto creativo, es la soledad que, para decirlo de una manera rápida, tiene que ver con el autismo. Bueno, me detengo aquí para seguir. Bueno, muchas gracias, Gaby. Y ahora vamos a escuchar a Oscar Paulucci, psicoanalista, médico especialista en psiquiatría, miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, full member International Psychoanalytical Association y de la Federación Psicoanalítica de América Latina, profesor titular del Instituto de Psicoanálisis de APA, profesor invitado a maestrías y doctorados USAL en psicología, profesor invitado en la Asociación Psicoanalítica de Córdoba, coautor de los libros La misteriosa desaparición de las neurosis, Saber del límite, Psicoanálisis, ficción y clínica, Debates cruciales en psicoanálisis, Cuerpo, Edipo, castración, On Training Analysis, Debates, lectura de la clínica a propósito del relato La mano mala de Masud Khan, Amor, un enigma radical. Bueno, te escuchamos, Oscar. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por haberme invitado. Patricia me lo ha transmitido. En segundo lugar, les agradezco a ustedes la presencia atenta frente a lo que ya ha expuesto Patricia, Esther y Gabriela. Evidentemente, cuando la escuchaba Esther, después voy a seguir porque no me quiero desviar de lo que había pensado, pero dos cosas quería decir. La misma soledad creativa se transforma en la angustia de la página en blanco, es decir, son las múltiples caras, la multivocidad, digamos, del sentimiento de soledad. Yo no soy escritor, pero he escrito algunas cosas en psicoanálisis, unas cuantas, y la verdad que ponerse a escribir no es libre de angustia, ¿no? Es decir, es fácil idealizar la cuestión creativa, pero bueno, después hay que encontrarse, ¿no? con ese texto, con esa página en blanco, ¿no? Y la otra cuestión de lo que dijo, entre otras cosas, pero voy a decir el título nomás, ¿qué pasa con la decisión de estar solo? También como analistas tenemos que tener cuidado de no patologizar al solitario. Esto me parece que es un punto, no patologizar a nadie, más bien escucharlo. Bueno, yo le puse como título a esta breve intervención Soledades,
sus polifonías, ¿no? Que tiene con esto. Es decir, no se puede hablar de la soledad, sino que son múltiples, con múltiples facetas. Y voy a citar a tres breves referencias que a mí me ayudaron a pensar no solamente la cuestión de la soledad, sino las relaciones humanas. Uno es el dilema del erizo, que lo plantea el filósofo alemán Schopenhauer, en el cual plantea que los erizos tenían frío y entonces se empezaron a acercar. Cuando se acercaron demasiado, se empezaron a pinchar con las frías. Entonces, ¿qué pasó? Se empezaron a alejar hasta encontrar una distancia óptima para no pincharse y a la vez no tener frío. Este es uno. Después vamos a ver que si a los humanos nos pasa algo parecido o no. La otra es que había un niño, esto lo cuenta Freud, una referencia así que le había contado a alguien, donde el niño tenía temor, como cualquier chico y muchos adultos, a la oscuridad. Entonces le dice a la tía, por favor tía, háblame. Entonces la tía le dice, pero escúchame querido, por más que yo te hable, la luz no va a aparecer. O no voy a estar presente. Y yo dije, sí, va a haber más luz cuando vos me hables. Esta presencia del otro, de la interlocución, de la apelación al otro, me parece que es clave en relación al sentimiento de soledad. Y la última es una referencia de Hannah Arendt que dice, puedo estar solo sin estar aislado y estar aislado sin estar solo. ¿No? Voy a dar un ejemplo después clínico, breve, de una experiencia. El término soledad deriva del latín solitas, que significa la cualidad de estar sin nadie más. Como toda palabra, su significación y resonancia emocional van a depender de cada sujeto y del momento y el contexto en que lo exprese. Estar solo puede ligarse a una tristeza profunda, dolorosa, a una vivencia de desamparo o a cierto alivio en una situación opresiva. Al fin me quedé solo. Al fin corté con ese vínculo. ¡Qué alivio! También a una experiencia placentera que permite la reflexión y la creación, como dijeron los que me antecedieron. La experiencia del análisis, voy a hablar desde ahí, permitirá la elaboración singular del sentimiento de soledad cuando éste aparezca generando un interrogante en quien nos consulta. Tiene que haber un interrogante, si no, tiene la patologización, digamos. Un primer punto a lograr es el paso de la queja. La gente que nos consulta muchas veces se queja de este sentimiento de soledad. El paso de la queja y de la victimización a cierta implicación subjetiva, es decir, qué parte me toca en este malestar del cual me estoy quejando, ¿no? Porque tendemos a ponernos en posición de lo que Hegel llamaba el alma bella, ¿no? Si el mundo cambiara, yo sería feliz. En la cultura actual, me parece que el mundo no va a cambiar, creo. En la cultura actual, pese a la facilitación enorme de los contactos a través de las redes sociales y los miles de amigos de Facebook e Instagram que cada uno pueda tener, el sentimiento de soledad no decae, al contrario, parece aumentar. La soledad en la cultura actual está mal vista. El sujeto queda aturdido por la música, la sobreinformación y la hiperactividad. Con interacciones múltiples y superficiales que muy frecuentemente esquivan el cuerpo, no se logra un encuentro satisfactorio con el otro. Priman la decepción, esto es frecuente en muchos relatos de la clínica y de la vida cotidiana, y la rápida sustitución. La pérdida de brillo es vertiginosa. En tiempos de idealización de la autonomía y de la autorrealización, con una enorme infatuación del yo, predomina un imperativo de goce autista, autoerótico, lo que explica el auge creciente de la pornografía, que es una industria muy próspera, y de sitios como OnlyFans, ¿no? Que muchas chicas y varones cosechan una cosecha de miles de dólares mensuales, algunos cientos de miles o más. Esto nos habla de nosotros, digamos, o nos habla de lo que pasa en la cultura actual. Los objetos tecnológicos parecen brindar la ilusión de una satisfacción plena, por eso la cuestión de la ilusión de plenitud. Todo pasa a ser objeto de consumo. Las personas objetalizadas también. Correlativamente pierden valor las cosas del amor. El imperativo de felicidad se transforma en una voz que siempre exige más. Parece no haber límites. Una publicidad que yo cito más de una vez, o siempre me viene a la memoria, es la de Nike, de las zapatillas y ropa, que decía, nothing impossible, nada es imposible. Una joven nos consulta con una pregunta.
¿Cómo llegué a ese punto? Tras muchas horas de música electrónica, sola en la multitud del rave, sostiene su danza con éxtasis. Alguien le ofrece ketamina, un anestésico para caballos, y tras aceptar cae en coma. Pero llega con una pregunta: ¿por qué llegué a ese punto? Nacemos todos prematuros, necesitamos del otro, no solo de la dependencia de alimento, sino de la necesidad de causar el deseo de algún otro, como lo ejemplifica el hospitalismo. La provisión de alimento no es suficiente para sobrevivir. Necesitamos ser deseados y nombrados para vivir. El grito es un llamado al otro. Ese otro significativo puede responder o no. Esta es una cuestión que quiero plantearles, que es muy diferente la experiencia de la soledad ante una pérdida cuando se ha tenido un lugar en el otro de cuando ello no ocurrió. En la primera se puede evocar un sentimiento de abandono, de desamparo, todos los hemos vivido, todos creo, en tanto humanos, con una posibilidad de elaboración diferente del duelo de la que tiene aquel que no tuvo ese lugar. Desafío del analista ante la vivencia catastrófica, abismal, narificante, en la cual a veces solo el deseo del analista puede sostener al sujeto ante el riesgo de una actuación suicida. Dijimos que es fundamental tener un lugar en el otro significativo, pero el riesgo es quedar capturado allí. La experiencia de la soledad no solo es un deseo de alejarse del lugar del otro, esto nos invade. Decía, repito esta parte: la experiencia de la soledad no solo es un deseo de alejarse del otro o un temor que nos remite a una evidencia de desamparo, es también una capacidad. Por lo menos hoy de la reunión, los que no son analistas se ven con la experiencia de la capacidad de poder estar solo. Los tres analistas repetimos el tema de Winnicott, así que ya esto, por lo menos se van con esta idea. Winnicott lo plantea de este modo como capacidad para estar a solas, estar solo en presencia de la madre. Capacidad vinculada con la posibilidad que se instale una exclusión, esto lo quiero enfatizar, un corte que habilite sustituciones y la apertura a un mundo deseante, más allá del deseo de la madre cocodrilo, si lo digo provocativamente. Asistimos frecuentemente a relatos de hoy, en la clínica, en la vida cotidiana, a relatos, hoy hace un rato en el consultorio, a relatos de colecho prolongado que dan cuenta de la dificultad de corte y de habilitación para el niño de un espacio propio donde pueda disfrutar y sostener su soledad. Es común la simetrización de los padres con los hijos. No se instala un no habilitante y frecuentemente quedan entregados los hijos a la captura gozosa y desubjetivante de una pantalla. La experiencia de un análisis implica la posibilidad de estar solo con el analista y encontrarse con lo diferente, aquello inconsciente que habita en mí y que me lleva a repetir dolores y sufrimientos, a penar de más para tener alguna satisfacción, a postergar mis deseos para tener por temor a las consecuencias, a quedarme solo. Como dijo el filósofo francés Etienne Gilson, la vida es una sucesión de duelos. Desde la pérdida del objeto natural, ya que estamos parasitados por el lenguaje, lo que siempre nos deja con un resto de insatisfacción, por eso el peligro de este empuje a una ilusión de un goce pleno, hasta la pérdida de ilusión amorosa donde el otro podría completarnos en aquello que nos falta. Pero el psicoanálisis nos enseña que existe una dimensión del amor más allá de la ilusión de que dos sean uno. Dimensión amorosa que soporte y aún ame las diferencias y la falta del otro en un mundo que pretende taponar la falta y las pérdidas. Ya los rituales de duelo están de modé. Si soporto la falta de unidad conmigo mismo, la alteridad que me habita, es posible que me aleje del rechazo a la diferencia con el otro, fuente de muchos desencuentros permanentes en la vida humana y en la sociedad, en el les cuento. Rechazo radical a lo heteros, a lo diferente, que puede dar cuenta de muchos femicidios, fenómenos de segregación y hasta asesinatos en masa. El recorrido del análisis, ahora voy a marcar la diferencia, creo que Gabriel insinuó algo, de dos términos en inglés que son loneliness y solitude. El recorrido de un análisis puede permitir, en el mejor de los casos, el pasaje de la loneliness,
Soledad ligada al desamparo y al dolor, a la solitud. La soledad elegida que no implica aislamiento ni exclusión del otro. Y la posibilidad de aceptar un encuentro contingente con el otro, es decir, que pueda darse o no un encuentro con el otro. Los neuróticos queremos que si algo nos sale bien, que todo salga igual. Y reconocer que la distancia óptima que planteaba Schopenhauer siempre tiene un punto de falla. Experiencia que permite la circulación del deseo ante la prevención del acercamiento, la rumiación que siempre posterga el deseo o la insatisfacción neurótica. Modalidades de las neurosis que muchas veces se presentan ante el analista con la queja de la soledad como baluarte. Gracias. Bueno, la verdad, excelente, Oscar, también. Así que, bueno, aparte todos han cumplido perfectamente el horario, me parece fantástico. Y hay tiempo para que, sí, no suele pasar, y hay tiempo para que el público intervenga o quizá hagan algún otro comentario los disertantes. No sé si alguien quiere comentar algo o preguntar algo. La señora, sí. El mar, el mar, Vale lo que escuché del mar. Sí, sí, por el estar sola en la plenitud del mar, es fascinante. Y no nos sentimos solos. A mí me pasa que paso horas y horas y horas en la plenitud del mar. No hay nadie, no quiero que esté nadie. Y lo mismo me pasa con la montaña. Estar en la cima de la montaña, contemplando la naturaleza sola. Fascinante, porque no me tengo miedo a mí misma y me siento feliz conmigo misma. Y es fascinante. Eso quería compartir. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Sí, Mercedes Boca. Para vos, estaba pensando hablaste de la soledad en el acto creativo, hablaron todos en la mesa. Y estaba como considerando que uno cuando está realmente solo frente al papel, a la hoja en blanco, ¿se puede decir que uno está realmente solo o está con sus ideas y con un montón de gente en la cabeza? O sea, es una soledad llena de personas, de ideas y de... Bueno, Así que no sé. yo creo que sí, que a la mesa. sí. Quiera Bueno, contestar. Dale, dale, Bueno, para mí la soledad es justamente es habilitar que que pueda apreciar todo eso de una manera quizás un poco más audible, pero a la hora de escribir particularmente, pero insisto, creo que es también a la hora de escribir un ensayo quizás, es donde pueden aparecer, a veces en la forma de la evocación de la memoria, es el famoso speak memory. Para eso también de alguna forma se necesita la soledad, que a veces es la soledad en un bar, es ese estar como enfrascado, a ver, poniéndote unos auriculares, pero se necesita ese como acallar lo que se llamaba el dismortal coil, el mundanal ruido, para que pueda aparecer el ruido o los sonidos interiores. Y esos sonidos, por supuesto, están hechos de voces. Esas voces, pues, personas que en ese caso son fantaseadas, ¿no? De factura propia, seguramente como los sueños con algún rastro real y después agregado, o de lecturas o invenciones. No sé acá qué dicen. Sí, brevemente, ¿no? Que me parece que yo hablaba de dos tipos de soledad. Hay algunas que son tan desgarradoras que no se tiene esos personajes internos y se necesita de algún modo una especie de anclaje desesperado en el otro. Esas son las más complicadas, digamos, ¿no? Cuando no se soporta jugar con los personajes internos, sino que esos personajes internos tienen que tener una encarnadura desesperada en el otro. Entonces se crean relaciones de una dependencia simbiótica absoluta, que en realidad se pierde esta especie de
de alteridad de uno con uno mismo. Si uno no es uno con uno mismo, ¿cómo va a pretender ser uno con el otro? Esto me parece que es algo fundamental, digamos, ¿no? Son como esas parejas que se pasan mirando y se llaman, me acuerdo que una vez, supongamos, dos integrantes de una pareja se llamaban nu, o sea, ¿no? Ni siquiera papá y mamá, algunos dicen papi y mami, que también es llamativo, me da un poco de escozor, pero nu y nu, digo, estoy inventando, nu y nu, o sea, no había ni, claro, no, porque ya ahí marcaría una diferencia, ¿no? Esta idea de una ilusión narcisista de ser uno, no va, no va para vivir, y después en la creación ni les cuento, porque en algún punto uno está solo. Brevemente dijo la soledad de la muerte, decía Emil Dickinson, creo, ¿no? Bueno, la soledad de la muerte, hay un punto que, y esa aceptación, después hay que desmentirla, no se asusten, pero cierta sensación de que el tiempo infinito forma parte de una soledad absoluta, digamos, de la cual esa es irreparable, pero Freud habla de la transitoriedad. ¿Cómo puedo amar una flor si sé que se va en 2 días se va a secar, a marchitar? Bueno, al contrario, eso es un empuje para seguir viviendo. Cuando dicen que en el 2000 no sé cuánto el hombre va a ser inmortal, me parece terrorífico. No se va a lograr, me parece de terror. Bueno, yo quiero retomar la... Ah, bueno, hay otra pregunta. Creo que la... Sí. ¿Cómo? Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Yo tengo mucho de eso. Creo que hay personas que somos naturalmente solas y que esa es nuestra fuente. Así que, bueno, muy interesante porque esto tiene muchas facetas. Estoy de acuerdo. Tiene muchas facetas. Bueno, muchas gracias. Bueno, quería retomar lo que trajeron ustedes sobre, creo que es una experiencia estética de lo que estás hablando, esta situación de estar ante, por ejemplo, el mar o la montaña a solas, por así decir, donde te permitís, lo mismo que podría ser un paralelo con algo del momento creativo, en donde se juega cierta dimensión de la angustia, pero que no es paralizante. Es un tipo de angustia que acompaña el ser tocado en lo más íntimo de uno y que al contrario provoca, por ejemplo, Freud cuando llegó a la Acrópolis tuvo un sentimiento muy extraño porque era una experiencia estética, pero al mismo tiempo algo tan deseado le produjo un efecto casi de extrañamiento, de separarse, de volverse 2 personas. Pero en otro momento él recuerda en esa misma carta, que de hecho es una carta a Romain Rolland, que se llama Una perturbación del recuerdo en la Acrópolis, en ese mismo momento él también recuerda haber estado sentado mirando al mar desde las ruinas y teniendo un ligero sentimiento que se podría traducir como algo intraducible, que es saudades, que no es una, como lo dije antes, es esta diferencia que traía Oscar entre estar en un estado con uno mismo, o no la soledad de estar a solas, sino con uno mismo, y en este tipo de nostalgia creativa, digamos, donde lo que sobrevienen son ideas, recuerdos, y creo que nos hace falta hoy, en el tiempo en que vivimos, que estamos tan comprometidos y tan solicitados, demandados, yo diría, por todo, por la realidad, por las imágenes que nos capturan, casi que nos hipnotizan. ¿Dónde está el espacio con uno mismo para pensar, para que aparezca el deseo, para que aparezcan los fantasmas también, para quizás, si se dan las condiciones posibles, porque creo que la diferencia, sí hay un momento radical en el que se puede construir o no la posibilidad de la creatividad, que es yo puedo estar a solas creando, pero hay gente que se angustia de tal manera que no podría hacerlo. Y allí la tarea del analista es mucho más activa y es diferente. Tiene que participar, como decía Oscar, de una manera de estar presente hasta que eventualmente se construya un otro en una situación interna, o los otros que habitan dentro de nosotros, como decía Jorge García Badraco también, pero esos no eran buenos. Esas son las identificaciones que también pueden aparecer, bueno, de eso vos sabés bastante y Estela también,
pueden aparecer, pero si podemos escribirlas o pintarlas o podemos hablarlas con un otro, ya no son un espanto y un terror, ya pasan a otra categoría. Creo que hay una clave en la experiencia que describís, la experiencia estética, que implica la posibilidad de una cierta angustia que nos conecta con lo más profundo de nosotros mismos. Pero tiene que haber un otro en algún lugar. Un breve agregado por ser final. No, que me parece que hay algo de lo que decía Gabriel y de lo que decías vos, con respecto al contacto de uno con el vacío. La experiencia estética, por ejemplo, está hablando, pensando en la naturaleza. A mí me pasó con las cataratas del Iguazú, con la garganta del diablo, pasa con las alturas. Lo que se llama vértigo a las alturas es en realidad la atracción que ejerce el vacío. Claro. Algunos tenemos cierta mediación con el vacío, otros en las cataratas se tira. En ese borde está la posibilidad creativa, es decir, cómo me manejo con ese vacío, con esa página en blanco, qué hago con esa experiencia estética que puede ser frente a un cuadro o puede ser frente a, por ejemplo, el glaciar Perito Moreno. A mí me pasó en las cataratas del Iguazú a nivel de naturaleza, digamos, ¿no? O cómo uno se puede quedar. Y a mí me costaba irme del glaciar. Yo no me podía ir, estaba capturado de algún modo y ahí había algo de esa grandiosidad que me conmovía de un modo impresionante. Bueno, es una de las características de la experiencia estética, el Claro. instante de quedar capturado, Claro, pero no para siempre, porque si no uno estaría psicótico, sino es un Bueno. instante, claro. es un instante en el que, en la belleza, exacto. Estoy sola con la flor y la belleza. Y nos enseñan las japonesas a cómo me uno con la belleza de esa flor. ¿Qué hay de esa flor en mí? Y entonces es una unicidad tan hermosa que realmente le llaman las japonesas, tiene un nombre japonés, el mensaje de la flor. Y es realmente, lo estoy haciendo este año, es fascinante. Bueno, muchísimas gracias. Pensaba también en la idea de Oriente-Occidente. Acá no quiero ni mirarla porque me va a matar. Hay una muy amiga mía que es hindú y que es la mujer del primer médico ayurveda argentino, o sea que tienen seguramente una concepción distinta de la soledad, pero bueno, no la voy a hacer ahora. Sería fascinante. Bueno, no sé si Oriente quiere hablar. con Occidente, ¿Sí? es otra mirada. ¿Querés hablar, Soba? Qué hermoso. Sí. Acá. No, acá. ¿Es hindú? Sí. India. Soba Madhavilla. Justo estaba hablando con unos amigos de este título para venir acá. No sé si escuchas bien. Sí. Hay Un dos poquito más palabras, fuerte, no es Soba. soledad. Eso. Soledad sería aquela y ekant. Es como estoy sola. O como alguien dijo, ¿no? Estoy sola o quiero estar sola. Estás en un momento difícil, ahí es mi momento de estar sola. Entonces, es como disfrutar la soledad en el sentido como que es un espacio donde estás tú y el espacio, ¿no? Y otro lado es la soledad donde te angustia, porque te sentís totalmente sola y ese espacio todavía no lo reconoces tal vez. Son distintas personalidades, ¿no? Porque todos no pueden sentir lo mismo. Por ejemplo, mi madre no puede quedar sola ni media hora. Si está en la casa adentro sola, sale afuera. Y yo puedo pasar mucho tiempo a estar sola. Pero realmente quería hacer una pregunta a ustedes que son profesionales. Esa soledad cuando uno está solo, ¿en qué momento donde yo estoy disfrutando la soledad, me siento bien? O cuando estoy con mucha gente, busco esa media hora para mí, conectarse conmigo mismo. Pero cuando estás mucho tiempo solo, ¿en qué momento te das cuenta que estás disfrutando o estás angustiado? ¿O quieres rellenar con algo tu vida? Sí, no, Bueno, que un poco siempre, lo que dijo lo que pasa es Carlos. que no es blanco-negro, me parece que hay muchos matices de gris y que todos tenemos ese borde en general, digamos. El tema es que la angustia no inunde o que
Evidentemente, a ver, el problema es Sí, cuando pues. a uno le hace pregunta la cuestión. Porque tengo demasiada angustia o porque digo, ¿me estoy precaviendo de algo en el aislamiento o en el separarme del otro? Es una pregunta que cada uno se puede hacer o no. Hay gente que se la hace y otros que siguen toda su vida llena de ruido o totalmente aislado. Pero me parece que las señales son cuando la angustia invade o cuando necesita uno demasiado ruido para aplacar ese silencio que en otros es productivo. Bueno, bueno, sí, sí, porque tenemos que dejar, sí, sí. Roxana, me acordé de un libro que ilustra muy bien la vida de Emily Dickinson, que escribió Paola Kaufman. Creo que se llamaba La hermana, creo que sí. Que es sobre, bueno, vale la pena. No sé por qué pensé en mujeres que escribieron sobre Virginia Woolf con La habitación propia. Que me parece que ilustra. No, porque esto me llevó a pensar si también se podría, pensé en Clarice Lispector, con el devaneo de una muchacha. Y pensé si esto también no podía unirse para pensar con este tema tan trillado hoy en día que es las cuestiones de género, que a lo mejor habrá una soledad masculina y una femenina. No lo sé, no sé, lo dejo como pregunta. Es un tema incómodo, pero No, me pero, parece, pero, sí. pero esas citas literarias realmente, bueno, ilustran muy bien el tema de una soledad femenina. Bueno, Virginia Woolf en La habitación propia es tremendo. Sí, bueno, estamos entusiasmados todos y le voy a dejar a Esther también, Léanlo. pero creo que es un tema para otra reunión, el tema de la soledad y el género y abrir todo un capítulo interesantísimo en nuestra hoy, ¿no? Pero ya que trajiste este texto maravilloso por lo que significa, ¿no? A Room of Our Own. Lo cito en inglés porque tiene una carga y creo que alude a todo lo que estuvimos hablando. Y no en vano lo escribió una mujer y pidió un espacio para ella, para sí misma. Of our own es cuando yo dije, no, este señor dijo, yo voy on my own, conmigo mismo. Un espacio para poder pensar. Un cuarto propio. Sí, pero lo podemos pensar como un espacio que nos permite, y no es casual que preguntes por el género, me parece que hay algo de la posibilidad, pero lo tendremos que pensar entre todos en otro capítulo, ese espacio propio que es tan difícil lograr hoy en día, por más que uno tenga un espacio propio y viva solo, porque estoy hablando del espacio psíquico, del espacio mental, del espacio que nos permite abrirnos a distintas experiencias y obviamente todo esto es posible si estamos sostenidos sobre un terreno que se fundó en los primeros tiempos de la vida. También es posible mirar metafóricamente por la ventana, como dijo Oscar, y ver la finitud. Sería una manera de poder sostener la soledad. Saber que hay finitud, como el maravilloso texto en el que curiosamente Rilke le decía a Lu, Andreas Salomé y a Freud sobre la transitoriedad y por qué iban a disfrutar de algo que iba a ser transitorio. Y es Freud el que argumenta justamente al poeta y a la gran escritora Lu Andreas Salomé, que bueno, fue una gran mujer muy particular en la vida del psicoanálisis. Bueno, como dije al principio, ha sido... 10 palabras Lo puedo que pasa, decir. ¿sabes qué pasó? 10. Te voy a decir qué pasó. Sí. A las 5 tenemos que haber terminado. Bueno. Hemos tenido, es que hemos tenido un beneficio que nos han dado por otras cuestiones. Solamente si no a las 5 tenemos que haber partido. Así que Pero no si nos es están medio segundo... No nos están echando. medio 10 tenía palabras. Perdón. Medio segundo, dale. No, ya que- está, casado. No, sí. lo que trajo Roxana me parece muy interesante para pensar es la relación de las mujeres o de lo femenino, porque lo femenino va más allá de la cuestión, digamos, lo femenino también está en los biológicamente hombres, la relación de eso con el vacío, ¿no? Entre la lógica del universal de lo masculino y la lógica de la excepción de lo femenino, ¿no? Me parece que tiene una conexión diferente con el vacío. Me parece que ahí tenemos todo un camino para pensar.
Alguien iba a preguntar algo, sí. Perdón, para bueno, cerrar, agradecer. sí. A ver. No, Bueno. para el doctor Paulucci quería que si puede repetir el significante entre Ya me parecía. loneliness Ya y nos vamos, solitud, ¿eh? o sea, Claro, loneliness en inglés, en Sí, castellano no pero existe. por eso- No existe la diferencia entre la soledad de poder estar solo y más o menos bien, digamos, sin idealizaciones, y la soledad del desamparo. Les recomiendo un libro de Catherine Millot que leí hace poco que se llama Oh Soledad, que la verdad que muestra muy claramente Oh Soledad. Catherine Millot es una analista francesa, discípula de Lacan, pero es autobiográfico, Bueno, supongo. quizá. Es un libro autobiográfico que habla de sus propias experiencias desgarradoras de soledad y sus propias vivencias de goce placentero, digamos, de estar sola. Y notablemente toma a Guillermo Enrique Hudson, que escribe sobre la Patagonia y las experiencias, que era un inglés que vivió en la Argentina, y la experiencia que tuvo en la Patagonia frente a la estepa y cómo el tipo disfrutaba de la estepa. ¿No? Bueno. Es notable eso, ¿no? De la experiencia Bueno, estética con la estepa. Sí, sí, sí. Bueno, iba a decir algo. No, les quería decir algo. Muy bueno todo, ha sido realmente estupenda la mesa, como dije al principio. Esther como escritora tiene esa captación del alma que, como dijo Freud, a nosotros nos cuesta, ¿no? Más, pero estuvo muy bueno porque también los psicoanalistas, los colegas trajeron en la clínica, o sea, poder acercar el psicoanálisis al público en general sobre este tema en particular que ha sido la soledad. Bueno, gracias a todos.